Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy, tenemos una bomba que estoy segura que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando la cabeza de muchos fans, el deseo de Demet de ser madre y, lo más importante, qué piensa Can Yaman al respecto. Si son tan fanáticos de esta pareja como yo, saben que su historia ha sido un torbellino de emociones, desde su química explosiva en la pantalla hasta los rumores y especulaciones sobre su vida personal. Hoy, vamos a desentrañar un poco más de este misterio y a analizar las declaraciones más recientes de Demet que han dejado a todos boquiabiertos. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta estar al día con todos los chismes y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Demet Özdemir se ha convertido en una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su carisma, talento y belleza la han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su carrera profesional, Demet también ha compartido abiertamente sus deseos y aspiraciones personales. Y uno de los temas que más ha resonado entre sus fans es su anhelo de convertirse en madre. En varias entrevistas, Demet ha expresado su deseo de formar una familia y de experimentar la alegría de la maternidad. Ha hablado de cómo admira a las madres y de cómo se imagina a sí misma cuidando y criando a sus propios hijos. Estas declaraciones han generado una gran expectación entre sus seguidores, quienes sueñan con verla convertida en madre algún día. No olvidemos aquella entrevista conmovedora donde, con los ojos brillantes, describió la calidez que sentía al ver a familias jóvenes paseando por Estambul, o cuando mencionó que su mayor inspiración eran sus propias hermanas, quienes ya tienen hijos y le transmiten una alegría inmensa. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman compartieron una conexión muy especial durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. ¡Ay, Dios mío, esa química! ¿Quién no recuerda la escena del beso bajo la lluvia? Un clásico instantáneo que nos hizo suspirar a todos. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica fuera de la pantalla, los rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos fueron constantes. Los fans se enamoraron de su conexión y soñaban con verlos juntos en la vida real. Candem, Candem. Era el grito de guerra de todos los shippers. Sin embargo, después de la serie, sus caminos se separaron y cada uno siguió su propio rumbo. Un golpe duro para el fandom, lo sé, pero aquí estamos, analizando cada detalle para no perder la esperanza. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué piensa Can Yaman del deseo de Demet de ser madre? ¿Alguna vez hablaron de formar una familia juntos? ¿Cómo reacciona Can ante las declaraciones públicas de Demet sobre su anhelo de la maternidad? Este es el quid de la cuestión, mis queridos. La pregunta que no nos deja dormir y que nos impulsa a seguir buscando respuestas en cada entrevista, en cada publicación de Instagram. Esta es la pregunta del millón, y la verdad es que la respuesta no es tan sencilla como quisiéramos. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal y rara vez ha hablado de sus relaciones sentimentales o de sus planes futuros. Un enigma total, este Can. Pero ojo, el silencio también dice mucho, ¿no creen? Sin embargo, hay algunas pistas que podemos analizar para intentar descifrar su postura sobre este tema. Y aquí es donde entra en juego nuestra habilidad detectivesca y nuestra capacidad para leer entre líneas. En primer lugar, es importante recordar que Can Yaman siempre ha demostrado un gran respeto y admiración por Demet Özdemir. En varias entrevistas ha elogiado su talento, su profesionalismo y su carisma. Ha hablado de lo mucho que disfrutó trabajar con ella y de la química especial que compartían en la pantalla. Recuerden aquella entrevista donde, al hablar de Demet, se le iluminaban los ojos y decía cosas como, ella es una luz, o es una persona increíblemente talentosa y generosa. ¡Ay, mi corazón! Esto sugiere que Can Yaman tiene una opinión muy positiva de Demet, y que la considera una persona valiosa en su vida.
Si bien no podemos afirmar que estén enamorados o que hayan tenido una relación romántica seria, sí podemos decir que existe un vínculo de amistad y respeto mutuo entre ellos. Y como dice el dicho, del amor al odio hay solo un paso. O en este caso, de la amistad al amor. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que Can Yaman también ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia en el futuro. Ha hablado de cómo admira a sus padres y de cómo le gustaría tener hijos algún día. Esto indica que Can Yaman comparte con Demet el anhelo de la paternidad y que considera que formar una familia es una parte importante de su vida. Un hombre de familia, un hombre que valora los lazos y la tradición. Puntos extra para Can. Ahora bien, ¿cómo reacciona Can Yaman ante las declaraciones públicas de Demet sobre su deseo de ser madre? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Como mencioné antes, Can Yaman es muy reservado con su vida personal y rara vez comenta sobre los asuntos de los demás. Un maestro del disimulo, podríamos decir. Sin embargo, en algunas ocasiones, Can Yaman ha dado pequeñas señales que podrían interpretarse como una reacción a las declaraciones de Demet. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre sus planes futuros, Can Yaman respondió que le gustaría encontrar a la persona adecuada para formar una familia y que está abierto a la posibilidad de tener hijos. Una declaración ambigua, sí, pero que deja la puerta abierta a la esperanza. Si bien no mencionó directamente a Demet Özdemir, algunos fans interpretaron esta declaración como una indirecta hacia ella. Creen que Can Yaman podría estar insinuando que está dispuesto a considerar la posibilidad de tener hijos con Demet si ella también lo deseara. La teoría de la indirecta. Un clásico en el mundo del chisme, pero que a veces, oh sorpresa, resulta ser verdad. Por supuesto, esta es solo una especulación y no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Sin embargo, la esperanza de los fans de ver a Demet y Can juntos sigue viva, y cada pequeña señal o comentario se interpreta como una posible pista sobre su relación. La esperanza es lo último que se pierde, mis queridos. Además, no podemos ignorar el lenguaje corporal. ¿Recuerdan cuando coincidieron en aquel evento benéfico? Aunque no se les vio interactuar directamente, las miradas furtivas y las sonrisas tímidas lo decían todo. La tensión en el aire era palpable. Y como saben, el cuerpo habla, y a veces grita. En definitiva, la verdad es que solo Demet Özdemir y Can Yaman saben qué piensan realmente el uno del otro sobre el tema de la maternidad. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las pistas que nos dan a través de sus declaraciones públicas y sus acciones. Somos como arqueólogos del corazón, excavando en busca de la verdad. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir es una mujer talentosa, exitosa y con un gran corazón, que merece ser feliz y cumplir sus sueños. Si su deseo es convertirse en madre, esperamos que lo logre y que encuentre a la persona adecuada para compartir esa alegría. Y seamos sinceros, a todos nos encantaría que esa persona fuera Can. Y en cuanto a Can Yaman, solo podemos desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Esperamos que encuentre la felicidad y que cumpla todos sus sueños, ya sea formando una familia o dedicándose a su carrera. Que el destino le depare lo mejor, y si ese destino incluye a Demet, pues mejor que mejor. Lo que está claro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos fans, y que seguiremos atentos a cualquier novedad o declaración que puedan hacer en el futuro. No nos perderemos ni un detalle, se los aseguro. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan impactados como yo con las declaraciones de Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado el deseo de Demet Özdemir de ser madre y hemos analizado qué podría pensar Can Yaman al respecto. Aunque no hay respuestas definitivas, hemos examinado las pistas y señales que nos han dado ambos actores a lo largo del tiempo. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en información pública, y solo ellos conocen la verdad. Pero como buenos chismosos no nos rendiremos en la búsqueda de la verdad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet y Can podrían formar una familia juntos? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías, sus deseos, sus predicciones. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho,
que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con todos sus amigos fans de Demet-İlkan. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo porque estará aún más jugoso. Tendremos análisis de las últimas fotos de Demet en Instagram y rumores sobre un posible proyecto que reunirá a Hakan y a otra actriz. Prepárense para el drama. Chao, chao.